tierra y nuestra gente. La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh cuán grata es nuestra reunión. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia del Señor en esta noche, en este domingo, ¿verdad? Entonces, que estamos acá siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Siempre me acompaña el hermano Johnny Bulne, aquí a mi lado, pues, y aquí estamos para enseñarle, ¿verdad? Esperamos que desde la comodidad de su hogar, pues, usted tenga su Biblia a mano, que usted tenga una libreta de apuntes. Es muy importante tener la Biblia a mano, porque de esa manera usted va corroborando cada uno de los versículos que vamos mencionando, ¿verdad? Ahora bien, a partir de hoy vamos a comenzar a tocar una serie de temas siempre bíblicos. Entonces vamos a hablar un poco acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando. Entonces el hermano Johnny va a estar desarrollando el tema y yo voy a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Por lo tanto, desde ya le pedimos de que se ubique en su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo la introducción basado en el versículo 1 y el versículo 2 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahí, solamente ahí va a poder encontrar lo que es el Sermón del Monte, ¿verdad? En primer lugar, ¿por qué se le llama Sermón del Monte? ¿Será que Jesucristo andaba en el monte? ¿Será que Jesucristo andaba cazando palomas? ¿Qué pasaba con eso? Mire, según el término del idioma original, para ellos, en el idioma griego, el término monte tenía un significado de un lugar que quedaba en alto. Entonces, cuando se refiere a Sermón del Monte, resulta que se refiere no que Jesucristo estaba en medio de un montón de matorrales, no, sino de que Jesucristo estaba en un monte. Entonces, donde viene y comienza la introducción, dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Si usted observa, subir al monte se refiere a un lugar que queda en una proximidad alta, ¿verdad? Entonces, y sentándose, vinieron a él los discípulos. Note lo siguiente. Dice que subieron al monte y resulta, dice que subió él al monte primero. Y resulta que sentándose, vinieron a él los discípulos. De aquí podemos sacar, nada más de este versículo, podemos sacar muchas enseñanzas. Pero resumidamente, observemos lo siguiente. Dice que Jesucristo se sentó. En pocas palabras, Jesucristo enseñaba de manera sentado. Mire qué interesante. Entonces, donde muchas veces, pues hoy en día, por lo general, pues se enseña, se da clase, se predica de manera de pie, ¿verdad? Entonces, pero resulta, o sea, una disertación de manera de pie, pero resulta que Jesucristo vino y dice que se sentó en el monte. Mire qué interesante. Y dice ahí, vinieron a él sus discípulos. Yo pienso que este es un principio básico, pero aparte de que es un principio básico, resulta de que es un principio sumamente importante para poder hacer una comparación o para poder ejemplificarlo hoy en día, ¿verdad? Dice, vienen a él sus discípulos. Me llama la atención porque resulta que muchas veces hoy en día hay que andar buscando la manera cómo conquistar a las personas para que las personas vengan a Cristo. Mire qué interesante. Pero en aquel entonces resulta que las personas, los discípulos de Jesucristo, iban tras él. Y iban donde él iban. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que Jesucristo quería mencionar acerca del mensaje del reino de los cielos, acerca del mensaje del reino de Dios.
Entonces, pero hoy en día resulta de que si lo ponemos como ejemplo, hoy en día hay que ofrecerle algo a la gente para que la gente llegue a la iglesia. Hoy en día hay que andar buscando a la gente, hay que andar acarreando a la gente, hay que andarla transportando, hay que andar haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para que el ambiente se haga cómodo y las personas puedan llegar a la iglesia. Si usted observa, no dice que Jesucristo, bueno, vino Jesucristo y primero fue a hacer una recolecta de personas y una vez que recolectó a los discípulos se fue al monte. No, dice que Él subió al monte y dice que se sentó. Cuando Jesucristo se sentó, dice que vinieron a Él sus discípulos. Eso es lo que deberían de hacer las personas que realmente se consideran o son consideradas discípulos de Jesucristo. Tienen que ir a Él. Entonces, ahora le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos por un momento un maestro que da clase en la universidad, un maestro que da clase en el colegio, cualquier tipo de maestro. Si usted observa, el maestro no va a la casa a traer a los alumnos para que reciban clase, sino que el maestro tiene un lugar donde él recibe clase, ya sea, para ser específico, el salón de clase como tal. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Bueno, los alumnos tienen que preocuparse por llegar a la clase, por llegar a tiempo a la clase, por estar pendiente de la clase, por no faltar en asistencia. Entonces, eso se hace secularmente. ¿No debería ser lo mismo dentro de las iglesias? ¿No debería de pasar lo mismo con los discípulos del Señor Jesucristo? Entonces, no rogándolos para que vayan a clase, no rogándolos para que vayan a escuchar la enseñanza del Señor, sino simplemente que de ellos nazca, que de ellos se preocupen por ir a la enseñanza del Señor. Pero hoy en día, como se hacen las cosas al revés, resulta que hay que ir a traer a las personas, hay que rogar a las personas, hay que buscar una estrategia, por Dios, para que las personas vayan a la iglesia, hay que ofrecerles algo para que las personas vayan a escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, si observamos, resulta que los términos pues son totalmente contrarios, o las formas, diría yo, son totalmente contrarias. Ahora bien, dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Es aquí donde vamos a entrar a las bienaventuranzas y es aquí donde nuestro hermano Johnny va a entrar en materia después de esa pequeña introducción y ahí le vamos a estar apoyando con los comentarios. Hermano Johnny, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos, queridos hermanos. Es un gran placer, un privilegio, como siempre, estar desde este lugar enseñando la doctrina del Señor. Es un gran privilegio, un gran honor que el Señor nos permite pues podernos deleitar con la palabra y hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Vamos a desarrollar durante varios domingos este hermoso sermón que el Señor nos ha dejado, donde vamos a aprender muchas lecciones de valor permanente. Siempre hay cosas que aprender. Y hoy vamos pues a enfocarnos en las bienaventuranzas. Tal vez por cuestión de tiempo no las podamos analizar todas, pero vamos a estudiar la primera. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3. Recuerden, de acuerdo a la introducción que ha hecho el hermano, el Señor subió, estuvo sentado, los discípulos se acercaron y Él les empezó a decir lo siguiente. Les dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la palabra bienaventurado es una palabra sencilla. La mayoría de la gente la conoce, la mayoría de la gente ha recibido una enseñanza con respecto a lo que esta palabra significa. Y esta palabra tiene un significado sencillo, pero muy profundo, y significa dichoso o feliz. Pero esta dicha, esta felicidad, no depende de la prosperidad, no depende de los eventos agradables, sino de la condición del corazón. Y he aquí lo importante, he aquí el detalle sobre esta palabra. Porque mucha gente cree que es feliz si no tiene problemas. O sea, si no tiene problemas, entonces es feliz. Si tiene mucho dinero ahorrado en su cuenta de banco, entonces se siente seguro por el respaldo que el dinero le da. Entonces está feliz, no hay problema. Entonces en su familia todo está bien, no hay problemas, no hay dificultades, no hay enfermedades, no hay escasez, no hay nada. Entonces la gente dice, bueno, debido a que tengo todas estas cosas agradables en mi vida, entonces soy feliz. Pero esta palabra tiene otra connotación, tiene otro significado que va más allá del simple hecho de las condiciones ambientales
de salud o de o materiales que usted pueda tener, y debido a eso usted pueda sentir felicidad. La palabra tiene que ver más que todo con una condición del corazón. La felicidad es algo que nace en el corazón y que no depende de las circunstancias externas, sino de algo interno. Siempre lo hemos enseñado nosotros, hermanos, siempre hemos considerado que la felicidad no depende de las cosas externas del hombre, sino que la felicidad se produce o nace en el corazón del hombre. Entonces, entendiendo esto, que la dicha, la felicidad, la bienaventuranza comienza en el corazón, el apóstol Pablo experimentó a lo largo de todo su ministerio, experimentó cosas muy difíciles. Les voy a dar, por ejemplo, un texto que está en Filipenses, capítulo 4, dice la palabra del Señor en Filipenses 4. Puede ir usted a su Biblia o puede usted anotarlo y después usted puede hacer una lectura del texto. Usted podrá meditarlo tal vez un poco más despacio, lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice Filipenses 4, versículo 6. El apóstol dice de la siguiente manera, Filipenses 4, 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol enseña claramente, enseña que el cristiano no debe estar afanado, no debe estar ansioso, no debe estar preocupado por cosas que no dependen de él. Uno se ocupa de las cosas que dependen de uno, pero la preocupación es algo absurdo, porque ¿cómo usted se va a ocupar de algo que todavía no ha sucedido? Es preocuparse de algo que todavía no ha venido. Por lo general, más del 80% de las cosas que uno cree que van a pasar nunca pasan, y el resto de las cosas que pasan nunca pasan como uno las pensó. Entonces es algo bien interesante, porque el apóstol dice, pues no se afanen, no estéis afanosos, dice el verso 7. Y la paz de Dios, o sea, no se afanen, porque en cambio del afán existe la paz del Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También dice más adelante en el versículo 11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Esa es la clave. La clave está en lo que el apóstol Pablo aprendió. Él aprendió a contentarse, y dice, cualquiera que sea mi situación, versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo había aprendido que si tenía abundantemente, gracias al Señor. Si no tenía, igual gracias al Señor. No hay problema. Si tenía, era un hombre feliz, era un hombre dichoso. Si tenía. Y si no tenía, también era un hombre dichoso, también era un hombre feliz. Porque él había aprendido que la dicha es la condición del corazón. Y cuando el Señor Jesús le dice a aquellos discípulos que se acercaron a él, que ustedes sean bienaventurados, es porque la condición de su corazón debe ser una condición de dicha y de felicidad. Entonces viene el Señor y les dice, bueno, ahí vamos a comenzar. Ustedes son felices, ustedes son dichosos. Ahora bien, hay un gran contraste entre las bienaventuranzas y las ayes, o un ay de dolor. En Lucas, Evangelio, Lucas capítulo 6, nos dice a nosotros algo que el Señor dijo. No solamente habían bienaventuranzas, sino que también hay un ay de dolor. Este ay, mucha gente lo dirá, mucha gente experimentará estas cosas, y las bienaventuranzas están en contraste con estos ayes, donde dice Lucas capítulo 6, versículo 20, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Después dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora el verso 24 dice, mas ay, ese ay es un ay de dolor, es totalmente contrastado con la dicha y la felicidad. Y dice el verso 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces hay un contraste marcado entre las bienaventuranzas y los ayes. Sin duda Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó a los que son bienaventurados. Muchos hubieran dicho bienaventurados los ricos, los escribas, bienaventurados los fariseos, hubieran dicho bienaventurados los hijos de Abraham, bienaventurados los circuncisos, ay de los incircuncisos, pero Jesús no enseñaba como enseñaban los escribas. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Todo el mundo peca. Romanos 3, versículo 23 dice precisamente esto. Pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados, humildemente admitir que han pecado, que están errados, que están mal y que buscan el perdón de Dios y de las personas a quienes han ofendido, como dice aquella historia del fariseo y el publicano. Hoy podemos decir, no son muchos los pobres en espíritu, lastimosamente, pero el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que están dispuestos a confesar sus pecados, humildemente admitir que han pecado, que están errados, que están mal, que saben que no están bien, que saben que se han equivocado grotescamente y que necesitan al Señor. Cuando el Señor les dice, bienaventurados los pobres, se refiere a ellos. ¿Qué le parece, hermano, esta pequeña introducción acerca de lo que significa la palabra bienaventurado y de cómo la bienaventuranza es una condición del corazón y no algo que tenga que ver con las circunstancias? Mire que es bien interesante ponerle o mostrar el significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa palabra bienaventurado, si le ponemos sinónimos a esa palabra, significa dichoso, afortunado. Entonces, pero como usted decía, lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, imagínense, qué contradictorio sería para la mente humana decir, son dichosos los pobres. Mire qué interesante. Cuando lo que espera la gente es decir, bueno, son dichosos los ricos, sí, son dichosos los sanos, son dichosos, y podemos mencionar un montón de términos, sí, pero nuestro Señor Jesucristo dice, son bienaventurados, son dichosos los pobres en espíritu. Si hablamos de pobreza, resulta que el término original lo traduce como indigente. Entonces imagínense, son dichosos, son afortunados los indigentes hablando espiritualmente, ¿verdad? Y como usted bien mencionaba, y me gustaría agregar, ese término pobre en espíritu. Miren, lamentablemente encontramos muchas veces dentro de la iglesia personas que piensan de que ya han hecho lo suficiente espiritualmente. Personas que no tienen sencillez, personas que no tienen mansedumbre, personas que no tienen la suficiente humildad. Entonces, sino de que piensan de que, bueno, yo ya hice lo que me tocaba hacer espiritualmente. Entonces, y es ahí donde, por ejemplo, encontramos el ejemplo de Lucas capítulo 18, por mencionar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Donde resulta de que había un fariseo, que ese fariseo se elogiaba cuando él oraba. Entonces él creía de que ya todo estaba bien, pero resulta de que también había un recaudador de impuestos, que su oración era sencilla, que decía, Dios, sé propicio a mí. Mire qué diferencia.
Es lo mismo que pasa hoy con los pobres en espíritu. Hay personas que piensan de que son ricos espiritualmente, de que ya hicieron lo que tienen que hacer, de que ya alcanzaron lo que tienen que alcanzar. Y es ahí donde se les va la humildad, donde realmente no ha habido una transformación y resulta de que piensan de que ya soy rico. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis, resulta que nuestro Señor Jesucristo reprendió a la iglesia de Cristo en la Odisea. ¿Por qué? Porque ellos se creían justos, porque ellos se creían autosuficientes. Y Él les dijo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, mas no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el ser pobre en espíritu es lo opuesto a ser orgulloso. Es lo opuesto a creerse autosuficiente espiritualmente. El ser pobre en espíritu es estar lleno de humildad. Y cuando se llena de humildad es ahí donde el Señor viene y le dice, bueno, eres bienaventurado, porque eres pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. En pocas palabras, a pesar del mucho tiempo que usted lleva en la iglesia, a pesar de que usted haya servido en la iglesia, a pesar de que usted haga buenas obras a su prójimo, a pesar de que usted tenga mucho tiempo de estar en la iglesia, a pesar de que usted se congregue, déjeme decirle que su humildad siempre debe prevalecer. Y usted no se debe de considerar que ya sabe todo, sino todo lo contrario, se tiene que llenar de humildad. Y como dice ahí el versículo, son dichosos los bienaventurados, son dichosos los pobres en espíritu. Entonces, de los pobres en espíritu, resulta que es el reino de los cielos, hermano. Parece difícil, hermano, y esta es una crítica que no tiene la intención de lastimar ni de dañar a nadie, pero cada vez en las iglesias es difícil encontrar gente humilde. Cada vez la iglesia está más llena de gente soberbia, de gente que quiere imponer su voluntad, de gente que quiere hacer y de cumplir sus caprichos más que de la voluntad del Señor. Hay gente orgullosa, hay gente que en la calle no le habla a nadie y es cristiano. O sea, imagínese el testimonio que anda dando, ¿va? Entonces, lastimosamente en las congregaciones, en las iglesias, cada vez es más difícil encontrar gente humilde, y por eso dice la palabra del Señor. Vamos a desarrollar el siguiente punto, que Santiago 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros identificamos, si nosotros interpretamos que la pobreza en espíritu tiene que ver con la humildad, entonces este texto pues corrobora lo que nosotros estamos enseñando, porque precisamente Santiago enseña y dice que Dios resiste, Dios no soporta a los soberbios. O sea, Dios rechaza al soberbio, y a diferencia del soberbio, a quien Dios resiste, Dios da gracia a los humildes, porque puede existir estos dos tipos de personas, hermano. Pueden existir los soberbios y pueden existir los humildes. Para el Señor, quien es feliz es el humilde y no el soberbio. Tan sencillo como eso. Incluso el mismo Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Sí. Entonces, mire, como usted bien mencionaba, y es lamentable, ¿verdad?, mencionar esto, pero es una realidad. Muchas veces hay cristianos en la iglesia que realmente no han sido transformados. Entonces, el cristiano tiene que ser humilde. El cristiano tiene que humillarse delante del Señor. Pero hoy es todo lo contrario, pues no le quiero hacer caso al Señor. En vez de ser humilde me convierto en soberbio. En vez de llenarme de humildad, en vez de mejorar, resulta que mejor retrocedo. Entonces, y es ahí donde encontramos pues personas pues que realmente no cabe dentro de mi forma de pensar. ¿Cómo podemos nosotros querer ir al cielo si no tenemos humildad? ¿Cómo podemos nosotros querer ir al cielo si somos desobedientes con el Señor? ¿Cómo podemos nosotros querer ir al cielo si en vez de hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, resulta de que nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia y resulta que preferimos hacer
lo que nosotros queremos, pensando de que aún haciendo lo que nosotros queremos, Dios nos va a justificar, entonces mediante nuestras malas acciones. Entonces vuelvo a repetir el texto de Santiago que dice: humíllense delante del Señor y Él lo va a exaltar. ¿Man? Sí, lo que usted ha dicho es cierto, porque es una verdad bíblica. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad. Realmente uno tiene que estar revestido de esta cualidad, de esta virtud de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro agrega algo también muy importante, está en sintonía con lo que Santiago enseña, y dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el hombre debe humillarse delante de Dios. Eso solo lo haría un pobre en espíritu. Lastimosamente en la iglesia hay hermanos que no son ni humildes a la hora de recibir una exhortación, entendiendo la exhortación como palabras de ánimo a dejar un mal comportamiento, un mal hábito. No hay respeto. Sí, porque no hay respeto ni aún para aquel que predica la palabra del Señor, porque el soberbio cree que solo él tiene la razón, que solo él está bien delante de Dios, que todos están mal. Solo lo que él piensa, solo lo que él dice. Entonces es cierto, aún hay hombres que creen que Dios se equivocó y que ellos están bien en sus razonamientos. Entonces tal atrevimiento es el reflejo genuino y auténtico de un corazón soberbio, y con una altivez hablan ciertas personas que en la iglesia este tipo de personas, de hermanos o de personas que se reúnen en la iglesia, este tipo de comportamientos lo que hace es dañar la iglesia. Satanás, en mi opinión, Satanás está muy alegre y está muy complacido con el comportamiento egoísta, con el comportamiento altivo, con el comportamiento soberbio de muchas personas dentro de las iglesias. Satanás sí está sumamente contento con ese comportamiento, porque precisamente ese comportamiento es el que se identifica con él. Ese tipo de altivez y soberbia es rebeldía. Sí, esa rebeldía son causas que Satanás promueve. Entonces, cuando una persona en la iglesia está con esa actitud, entonces parece ser que se ha puesto de parte o del bando de Satanás para afectar a la iglesia, y no de parte de Dios, porque precisamente Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero que le da gracia a los humildes. Dios desea que todos en la iglesia pues tengamos esta virtud, y por eso dice Pedro que el hombre debe humillarse delante de Dios, reconociendo que él es un pecador necesitado del perdón de Dios, dispuesto a escuchar su enseñanza y obedecerle y dedicar su vida al servicio a él. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Mira lo que dice, le voy a leer otro texto, en Proverbios capítulo 16, versículo 18, para demostrarle a usted bíblicamente de que la soberbia y el egoísmo pues destruyen al hombre. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16, 18. O sea, hermano, que antes del quebrantamiento, antes de que venga el pesar, el padecimiento, las consecuencias de algo, lo que hubo en el corazón primero fue soberbia. Y dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu. Recordando que los proverbios pues tienen esta sabiduría, bueno, dada por el Señor, lógicamente, pero que los proverbios recogían como esas vivencias que el ser humano había experimentado y se plasmaron en palabras. Me imagino yo que el escritor de los proverbios, al ver cómo muchos hombres a lo largo de la vida del escritor o a lo largo de las historias que él pudo haber recibido, siempre encontró un patrón, y el patrón que encontró en todos aquellos hombres que habían caído, en todos aquellos hombres que habían sido traspasados de muchos dolores, es que precisamente cayeron y precisamente fueron quebrantados
porque antes de que les vinieran estas cosas había soberbia y altivez en su corazón. Por eso yo puedo decir hoy que la soberbia y el egoísmo son dos cosas que destruyen precisamente al ser humano. Y cuando el Señor dice, bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado el humilde, y el soberbio está en un serio problema, porque la soberbia lo va a destruir. Entonces ahí no hay felicidad. No hay felicidad en albergar algo que tarde o temprano me va a destruir. Y en este caso, pues, sería la soberbia, hermano. Ahora imaginémonos por un momento, le voy a hacer una pregunta. Imaginémonos un escenario donde pues resulta que usted es la persona que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Ok. Pero imaginémonos de que yo soy una persona soberbia, entonces que no tengo nada de pobre en espíritu. Entonces a raíz de eso, a raíz de la falta de humildad, a raíz de la soberbia, resulta de que yo no lo respeto a usted. Entonces mi pregunta es, si yo no lo respeto a usted, ¿puedo respetar a Dios? No. No. Claro que no. Le voy a explicar con otro ejemplo. Dentro de los 10 mandamientos que el Señor dio, hay un mandamiento muy importante, muy lindo, muy hermoso, que es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces usted puede decir, ¿por qué Dios, de tantas leyes que el Señor pudo haber mandado y exigido, por qué mandaría una como esta, de honra a tu padre y a tu madre? Y el principio detrás del mandamiento es que el padre y la madre ejercen autoridad sobre el hijo. Y el hijo tiene que aprender, escuche bien, el hijo tiene que aprender a estar bajo autoridad. Y la primera autoridad a la cual el hijo está sometido es la autoridad del padre y de la madre. Y si el niño o el joven no está ni listo, ni quiere, o sea, obedecer una autoridad que ve ahí, que está ahí con él, ¿cómo esta persona va a obedecer la autoridad de Dios a quien no ve? Muy bien. Entonces imagínese usted, entonces, ¿cómo una persona puede decir que va a respetar a Dios si no me respeta a mí, que me vea ahí? ¿Entiende? Si el Señor me ha puesto en el ministerio, entonces es porque yo estoy ahí por la autoridad que el Señor me ha delegado a mí. Yo no tengo autoridad propia. Todos los que trabajamos en la iglesia, como ancianos, como maestros, como evangelistas, todos los que estamos dentro de la iglesia desarrollando una labor, tenemos autoridad, pero es una autoridad delegada de Cristo, delegada de las Escrituras. Viendo los ejemplos bíblicos, nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos tal rango de actividad, podemos hacer tal cosa, podemos dirigir a la iglesia de tal manera. Y en el texto anterior que leímos, le decía a los jóvenes, someteos a los ancianos. Entonces los ancianos son aquellos obispos que dirigen fielmente la iglesia del Señor. Entonces tanto hombres, mujeres, jóvenes, todos dentro de la iglesia tenemos que estar sometidos a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Porque si usted no está dispuesto a obedecer la autoridad que tenga un anciano, un evangelista, un maestro, entonces tampoco usted tendrá autoridad para respetar a Dios. Y eso es lo que pasa con un soberbio. El soberbio no tiene respeto por nadie, porque lo que él siempre espera y lo que él siempre busca y lo que a él siempre le interesa es imponer su voluntad sin importar si tiene o no tiene la razón. Eso es lo que pasa, hermano. Entonces, sí, muy buen punto, porque ¿sí? Me llama la atención el término que usted usa. Si no respeto a la persona que veo al frente, mucho menos voy a respetar a Dios, que no lo veo, sí, que no está presente conmigo, que no convive conmigo, que de repente pues no lo estoy escuchando con su voz audible directamente. Entonces, si no tengo respeto, en este caso sería pongámoslo así, para las personas que Dios ha puesto al frente de la obra, entonces mucho menos voy a tener respeto para Dios, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si no tengo respeto para con Dios, si no tengo respeto para la persona, para las personas que dirigen la congregación, en pocas palabras, ¿qué debo hacer? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, lo primero que dice el Señor es que el soberbio, lo primero que tiene que hacer es someterse bajo la poderosa mano de Dios. Tiene que cambiar su corazón. Y esto es bien interesante porque ¿cómo un hombre puede cambiar su corazón?
En la Biblia nosotros encontramos, hermano, que el método bíblico que existe para que uno pueda cambiar su corazón es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con un cambio de prioridades, tiene que ver con un cambio de manera de ver las cosas. Entonces, el arrepentimiento genuino, auténtico, verdadero, que nace de un corazón realmente humillado, de un corazón contrito. Es bien interesante, hermano, porque viene a mi mente el salmo del rey David. Decía: Señor, perdóname, porque yo he pecado solo contra usted, he pecado yo, perdóneme. Y David hace y cita, y él escribe que un corazón contrito y humillado es algo que el Señor no rechaza, es algo que el Señor no va a rechazar, sino por todo lo contrario, sino que será algo que el Señor tendrá en consideración por la importancia que el Señor ve en un corazón que es contrito y que se ha humillado bajo su poderosa mano. Entonces, esto es bien interesante, porque cuando yo veo, hermano, los soberbios están asociados y relacionados con los aborrecedores de Dios. Mire, con los injuriosos, con los altivos, con los inventores de males, con los desobedientes a los padres. Les voy a citar otro versículo que está en Romanos. Me parece interesante este texto. Está en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Empieza el apóstol Pablo a hacer una descripción de cómo ellos, pues dejando a Dios, se corrompieron. Dice el verso 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con quien las practica. Mire, esa es una descripción, hermano, podemos decir, de un hombre moderno, la que el apóstol Pablo hizo hace 2000 años. ¿Qué le parece? No, totalmente de acuerdo. Ahora, miremos por un momento, pensemos por un momento. Hablábamos un poquito acerca del ejemplo de Satanás como tal, ¿verdad? Entonces, Satanás estaba bien allá en los cielos, entonces fue creado como un ángel maravilloso, como un ángel especial, ¿verdad? Entonces dice que su belleza era bastante, su belleza. Entonces tenía un rango muy importante también, ¿verdad? Pero un día a Satanás se le ocurrió decir: bueno, yo voy a subir ahí arriba y voy a estar por encima de Dios mismo. Entonces, soberbia, altivez, orgullo. Entonces, y Satanás era orgulloso, él decía: pues no hay ningún ser como yo. Entonces, pero me llama la atención de que la actitud de soberbia no viene sola, no se queda sola, sino de que pues viene Satanás lleno de soberbia, pues no se fue solo, sí, sino que comenzó Satanás a trabajar, comenzó a trabajar en los demás ángeles, en los demás servidores del Señor. Entonces, ¿para qué? Bueno, para crear una especie de rebelión, para rebelarse, ¿verdad? Entonces, contra Dios.
Y al final sabemos pues cuáles son los resultados de estos seres que se rebelaron contra Dios, que hoy en día nosotros los conocemos pues como le dijera, como demonios, ¿verdad? Recordemos las características de Satanás. Dice que Satanás es el padre de la mentira, y hay otras muchas características. Pero me llama la atención ese término, hermano. Entonces, sí, si hablamos de un aspecto altivo, Satanás es uno de los ejemplos más eficaces para eso. Sí. Entonces, cuando la persona se deja usar por Satanás, es donde va a tener ese tipo de actitudes. Pero no únicamente eso, sino de que aparte de tener ese tipo de actitudes, va a buscar la manera como contaminar a otros con ese tipo de actitudes. Ese es el punto que yo iba a tocar precisamente, que es bien interesante porque es como un virus. O sea, el soberbio tiene ese grado de maldad, de pecado en su vida, pero no quiere ser como un pecado netamente personal, sino que a la misma vez quiere contaminar a otros con lo mismo. Es como dice el libro de los Hebreos, hermano, que me parece muy interesante para hacer la comparación. Dice, el escritor de los Hebreos esperaba que ningún hermano brotara una raíz de amargura, porque parece ser que esta raíz de amargura podía contaminar a otros hermanos. Parece ser que el soberbio hace lo mismo en la iglesia. Fíjese, el soberbio pues de una u otra manera corrompe a otros, contamina a otros con el mismo pensamiento que él tiene, y esto es lo que causa divisiones en las iglesias, y esto es lo que causa tantos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay soberbios religiosos que no quieren admitir que están en el error. Muy bien. Sí, así de sencillo. En pocas palabras, yo hago lo que quiera y estoy bien. Y estoy bien. Okay. Así es. O sea, yo hago lo que quiera. O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil que un soberbio acepte que es soberbio. Que soberbio. Ahí ya se convertiría en alguien humilde. Sí, algo que no es, ¿va? O sea, algo que no es, sino que es soberbio. Entonces los soberbios, por ejemplo, no quieren admitir, no quieren reconocer que están equivocados, y yo creo que ese es uno de los peores problemas que puede tener una persona, no reconocer de que realmente tiene un problema y que necesita a Dios. Y por eso los soberbios son aquellas personas que no pueden ser parte del reino de Dios, no pueden ser parte de la bienaventuranza, precisamente porque no son capaces de aceptar sus errores. Por eso la Biblia dice que antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu, que reconozcan que están enfermos. Mire, este famoso versículo que está en Lucas capítulo 5, versículo 31, dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El problema del soberbio es que él cree que él está sano. O sea, el ejemplo que usted dio de la iglesia, que decían ellos que eran ricos, que estaban vestidos y realmente eran pobres, estaban desnudos. Entonces es el reflejo genuino y es lo que el Señor pudo ver claramente en la iglesia, como decían una cosa pero vivían otra cosa. Entonces el soberbio es así. El soberbio dice una cosa pero él vive de otra manera. Entonces la única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu. Ahora bien, vamos a analizar un segundo punto en el tiempo, los pocos minutos que nos quedan, que los pobres en espíritu saben que están en bancarrota espiritual. Por ejemplo, Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, mire que los pobres en espíritu, el ser pobre en espíritu, como hablábamos, es botar mi soberbia, botar mi mala actitud, botar mi carácter, si podríamos decirlo así, botar mi mala forma de ser y reconocer, como usted mencionaba, que tengo una necesidad espiritual, que por mí mismo no puedo lograrlo. Y es una realidad. Mire, si la persona intenta cambiar por ella misma, no lo va a poder lograr. Pero si la persona intenta cambiar a través de la palabra del Señor, lo va a poder lograr. Entonces, un pobre en espíritu es aquella persona que tiene que decir, yo no puedo, pero yo necesito cambiar. No puedo por mí mismo, no puedo ser así, no puedo
por mi autosuficiencia no puedo entrar al reino de los cielos, sino que yo necesito de Dios para poder avanzar. Pero resulta de que sucede muchas veces que el soberbio, que el que no es pobre en espíritu, que el que no está lleno de humildad, resulta de que en vez de buscar la manera como Dios le ayude, busca otra forma de ayuda, o si no busca otra forma de ayuda, se autoayuda él mismo bajo sus propios términos. Entonces, y si no se autoayuda él mismo bajo sus propios términos, resulta de que tira la toalla. Sí, es bien interesante eso. Pero fíjese, hermano, que el buen médico vino a buscar a los enfermos. Claro. No vino a buscar, es que mire, es que cuando el Señor vino, es bien interesante porque el Señor vino y Él siendo santo, libre de pecado, nuestro Señor, no pecando Él nunca, estuvo en medio de pecadores y precisamente los llamó a los pecados y los llamó a un arrepentimiento, aún aquellos que podían ser muy orgullosos, aún aquellos que podían ser muy altivos, cuando tuvieron un contacto genuino y verdadero con el Señor y la doctrina del Señor impactó su vida y su corazón, pues ellos decidieron cambiar. Lo interesante, hermano, es lo que el apóstol Pablo dijo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, decir yo soy el primero de todos los malos es una actitud o una expresión que realmente refleja una humildad muy, pero muy grande. Porque, hermano, usted conoce a personas que les sea muy fácil reconocer sus errores, lo que son. No, hermano, eso es muy difícil. Por lo general nosotros siempre justificamos nuestros malos actos. A veces nosotros justificamos nuestras cosas malas echándole la culpa a otros, pero nunca reconocemos que realmente somos nosotros los del problema, sino que siempre es alguien más, siempre o incluso echándole la culpa a Dios. O echándole la culpa a Dios, es cierto. Mucha gente, precisamente dentro del ateísmo, mucha gente que le hace una crítica al Señor, y la crítica es si Él es todopoderoso, si Él es bueno, porque hay tanto mal, porque hay tanta maldad, porque suceden tantas cosas malas. Y eso es bien interesante, porque cuando alguien jala el gatillo, no es el Señor para matar a alguien. Cuando alguien comete un acto vergonzoso hacia alguien inocente e indefenso, no es el Señor quien está actuando, sino el hombre. Y el hombre es el que causa el mal, el hombre es el que causa la miseria en este mundo, porque el hombre se ha vuelto un hombre egoísta, el hombre se ha vuelto un ser que solo le interesan las cosas de él, y por eso el cristianismo quiere romper precisamente con este esquema del mundo, donde las personas ven solo por sí mismos y donde el interés es solamente para mí, los demás a mí no me importan. Entonces ese pensamiento ha llenado a muchas personas de mucha maldad, que por avaricia, por querer tener más, entonces mucha gente pues hace cosas malas que después pues terminan perjudicando a muchas más personas. Y mucha gente, cuando ve estas cosas, cuando ve la maldad y los efectos de la maldad, mucha gente, hermano, culpa a Dios y dice: es que Dios, siendo bueno, no hace nada. No, es el ser humano que no busca al Señor, es el ser humano que por la soberbia de su corazón no busca al Señor. Y precisamente los pobres en espíritu son como mendigos espirituales, cargados de pobreza espiritual y sin recursos espirituales, que tienen una gran y profunda necesidad de Dios. El hombre que trabaja para ganarse el pan diario se le llamaba pobre, fíjense. Pero hay gente aquí en Honduras, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de nosotros trabajamos para pasar, ¿no? O sea, nos dan nuestro salario, o sea, y gastamos lo diario, y al fin de mes, como decimos aquí popularmente, terminamos aruñando ahí a ver si termina el mes y todo eso. Ok. La mayoría de nosotros pues tenemos cierta pobreza, estamos limitados en muchas cosas y somos pobres, okay, no hay problema.
pero cubrimos nuestras necesidades básicas. Pero hay gente que ni cubre las necesidades básicas. Hay gente que está por abajo de la línea de la pobreza, hermano. O sea, es alguien que no puede ni suplir, no puede satisfacer las necesidades más básicas del ser humano. Y cuando la palabra pobres el Señor la utiliza, se refiere a este tipo de personas, aquellas personas que realmente están en bancarrota, hermano, aquellas personas que realmente no tienen absolutamente nada. Entonces, y es precisamente este tipo de personas las que el Señor visualiza como felices. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene nada, todo lo que venga es ganancia. En cambio, aquel que ya está lleno de todo lo del mundo no tiene espacio para Dios. Que eso es lo que pasa con los ricos, ¿no? Que eso es lo que pasa con mucha gente que está tan enfocada, hay gente que está tan materializada, y hay iglesias que le enseñan precisamente eso con el famoso evangelio de la prosperidad, hermano, o sea, y lo llenan más de cosas del mundo que de la palabra del Señor. Bien, entonces hay gente que tiene su corazón lleno de tantas cosas que no tiene espacio para el Señor. En cambio, un pobre espiritual que no tiene nada, o sea, tiene el corazón libre totalmente para recibir al Señor y reconocer que el Señor es el único ser capaz de darle paz, de darle felicidad plena y genuina, que es algo que actualmente el ser humano, miembros de las iglesias, necesitan con urgencia. Pero para tener eso hay que hacer un cambio auténtico, genuino, profundo desde las raíces de nuestro corazón, para dejar la soberbia y adquirir la virtud de la humildad, hermano. Me parece muy interesante este tema. Hay muchas cosas más que tocar. El tema es bastante amplio. Pero hoy, hermanos, se elogia a los hombres independientes, los que tienen mucha confianza en sí mismos. Pero esta virtud es peligrosa porque tales personas no solamente son independientes de los hombres, sino que muchas personas también se vuelven independientes de Dios y ya no necesitan a Dios en su vida. Hay gente que cree que no necesita ni ir a la iglesia para ser salvo, que no necesita ser parte de la iglesia de Cristo, que no necesita absolutamente nada, sino que lo que necesita es de los grandes recursos que tiene, darle un poco a los pobres, y con eso ya tiene asegurado el reino de los cielos. ¿Qué le parece? No, totalmente de acuerdo. Se pierde el norte, se pierde el propósito, se pierde el verdadero sentido de poder ser un servidor, de poder ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, cuando no tenemos humildad, cuando no somos pobres en espíritu. Entonces, donde permitimos que en nuestra vida, en vez de que more el Espíritu Santo, de que reine nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestro proceder, preferimos de que reine Satanás, y es ahí donde se llegan los problemas. Es ahí donde hay actitudes negativas, es ahí donde hay esa inmensa soberbia, esa inmensa falta de humildad, donde no reconocemos principalmente que debemos de obedecer a Dios tal y como Él lo demanda, y no como nosotros pensamos y no como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces es ahí donde lamentablemente, si se tiene esa forma de pensar, donde si se tiene esa autosuficiencia errada, resulta de que el resultado va a ser catastrófico. Entonces, porque si viniera Cristo hoy y resulta que usted es un soberbio, una soberbia, es una persona falta de humildad, es una persona con falta de entrega a nuestro Señor Jesucristo, como se debe entregarse verdaderamente, ¿verdad? No a medias, no como usted piensa, no como usted quiere, sino como Dios quiere. Si usted hace eso, si usted no hace lo que realmente corresponde, pues déjeme decirle que si viene Cristo hoy, el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Entonces no puede esperar usted hacer cosas malas y tener buenos resultados. Entonces lo único que usted puede esperar van a ser malos resultados. Ahora, si usted hace cosas buenas, si usted le dedica tiempo al Señor, si a usted se le quita esa soberbia, si usted se llena de humildad, resulta de que ahí sí van a haber buenos resultados. Entonces, y el resultado mayor va a ser el que pienso que cada uno de nosotros como cristianos esté esperando. Entonces, al final de la carrera como cristiano, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Por lo tanto, me queda la corona.
Entonces pienso que es lo que cada uno de nosotros como cristianos debería de buscar la manera como adquirir, ¿verdad? Lamentablemente pues el tiempo se nos ha ido, entonces el tiempo pasa rápido, pero vamos a estar desarrollando este tema, le vamos a dar continuación todos estos domingos a este tema, así de que le invitamos para el próximo domingo, ¿verdad? Sin más que agregar, siempre le invitamos a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, pegado al cuerpo de bomberos prácticamente. Ahí tenemos la congregación para poder atenderle, ¿verdad? También tenemos en la colonia Mata, del tanque de agua media cuadra hacia abajo. Entonces ahí tenemos también la congregación para que usted pueda llegar, usted puede edificarse con la palabra del Señor. Entonces tratamos de hacer las cosas de la manera como lo enseña la Escritura, no como nosotros pensamos, sino como lo enseña la Escritura, y estoy totalmente seguro de que a usted le va a agradar totalmente eso. Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios le esté bendiciendo grandemente. Bendiciones. Paz, y porque anhela tu bienestar. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por PLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina, programa auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla de la ciudad de Ciguatepeque.